El 90% de los PM solo gestionan riesgos negativos. Es más, creen que cuando hablan de riesgo es solamente hablar de cosas malas. Y están dejando muchas oportunidades por sobre la mesa porque sí, existen impactos positivos y negativos cuando se gestionan riesgos. A estos impactos positivos se les conoce como oportunidades. En este video vas a ver con un ejemplo real y práctico cómo aprender a identificar, a analizar y por supuesto cómo gestionar cada uno de los riesgos, tanto en amenazas cuando son negativos como en oportunidades cuando son positivos. Y si quieres saber un poco más de la teoría, los días lunes estoy compartiendo una clase en vivo de un curso de proyectos totalmente gratuitos y el lunes pasado vimos justamente gestión de riesgo. Así que puedes ir a ver ese video y luego venir acá a este ejemplo práctico para que puedas tener todo claro. Esto es exactamente lo que enseño en mis clases universitarias con mis estudiantes aplicando gestión de proyectos y hoy lo vas a ver en un caso real. Primero quiero que veas mi pizarra. En mi pizarra te voy a explicar cuál es el proceso como tal para poder gestionar riesgos. Hoy en día la versión 8 del Penbook te dice que son 6 pasos dentro del dominio de desempeño de riesgos. ¿Cuáles son esos 6 pasos? La planificación, la identificación de los riesgos, el análisis tanto cualitativo como cuantitativo, el plan de acción de respuesta a esos riesgos, la ejecución y por supuesto el monitoreo de estos riesgos. Porque no se convierte en un proceso lineal, sino en un ciclo que si llega a quedar algún riesgo residual, es decir, después de aplicar todo tu plan de acción, necesitas volver a este ciclo de planificación, identificación y así sucesivamente. Y recuerda que hay una diferencia entre un incidente y un riesgo. Un incidente es un problema que ya está ahí, que ya te va a perjudicar, y un riesgo es un supuesto que podría pasar, pero sobre todo que puedes prevenir. Ahora sí, vamos con la explicación en pizarra. La identificación de riesgo tiene 6 procesos, de los cuales vamos a ver 4 el día de hoy. ¿Cuáles son estos 4? Tienen que ver con el área de enfoque planificación. Recordemos que en el Penbook 8, la guía de proyectos de este nuevo año, ya no hablamos de grupos de procesos, sino de áreas de enfoque. Esta área de enfoque de planificación, ¿cuáles son esas 4? Tenemos por un lado la planificación, 1. Número 2, tenemos la identificación. Número 3, tenemos el análisis, tanto cualitativo como cuantitativo. Ese es el único cambio respecto a la versión 7. Y por último, en este proceso tenemos el plan de respuesta a los riesgos, que no lo vamos a ver por esta vez en este video, lo vamos a atender cuando abordemos el análisis cuantitativo que va a ser en un siguiente video. Así que estate pendiente. Luego, debemos entender nosotros que cuando hablamos de plan de gestión de riesgo, no es que vamos a volvernos un expertos tal vez de primera instancia en este tipo de análisis, pero sí hay que seguir cierta estructura y ciertos pasos, que esa es la intención del PMI con sus buenas prácticas. Ahora, el plan como tal, el plan de gestión de riesgo es la parte más importante porque es la estructura, son las reglas del juego y es lo que pocos realizan, por eso la mayoría de proyectos fracasan. Ahora, hablando de la planificación, en la planificación tú vas a colocar roles, metodologías, luego vas a tener una definición de probabilidad, una definición de impacto y los mapas de calor o todos estas matrices donde tú evalúas probabilidad de impacto y se focaliza para darle atención a ciertos riesgos, porque no hay recursos para todos. Ahora, dentro de los roles y la metodología es importante definir quién va a ser el director de proyectos, pero sobre todo quién va a ser el encargado de atender los riesgos o de monitorear los riesgos, de ejecutar esos planes de acción. Esa parte es muy importante. También se define el enfoque. ¿Por qué? En el enfoque entra cómo yo voy a identificar los riesgos. Es que los riesgos no solamente son supuestos, sino que se deben de identificar de una forma específica denominada metalenguaje. Esa metalenguaje lo voy a definir aquí en la planificación. ¿Y en qué consiste? Si yo voy a la identificación, yo voy a dividir ese metalenguaje en 3 cosas: la causa, el evento y el efecto. De esa manera vas a poder no solamente identificar los riesgos, sino que saber de dónde viene ese riesgo para poner un disparador, cuál es el riesgo como tal, que es lo que ya conoces, ese supuesto, y el efecto que vendría a ser ese impacto que tienes que clasificar, que puede ser aquí positivo,
le llamamos oportunidad, o puede ser negativo, que le conocemos como amenaza. Entonces, en el intro de este video yo hablaba de que no necesariamente todos los riesgos son malos, incluso podría llamárseles algunos oportunidad y que va a depender también de la tolerancia que tengamos al riesgo. Siguiendo con esto, hablando de la identificación, que es justamente lo que quiero enseñarte el día de hoy, quiero poner un pequeño ejemplo, ya lo vamos a ver luego en una matriz que tengo de identificación de riesgo y de toda la planificación de gestión de riesgo, que yo puedo colocar aquí las palabras sí o debido, sí o debido. De esa forma yo comienzo con la causa al hablar de este metalenguaje. Entonces, ejemplo, yo en uno de los proyectos que hice, en uno de los videos, estaba hablando de una remodelación de un patio. Supongamos que ese patio tenga un jacuzzi. Entonces, si ese jacuzzi necesita algún tipo de instalación especial, esa sería como que la causa. Si el jacuzzi necesita una instalación especial. Mira cómo yo estoy describiendo la causa, ¿no? ¿Cuál sería el evento? Existe la probabilidad de que el único proveedor calificado se retrase, calificado para hacer esta instalación, ¿no? ¿Cuál sería el efecto? Es que impactaría en la entrega de la zona Seno. Recordemos que ese proyecto consistía en remodelar el patio tipo Zen, que es un tipo asiático con flores, agua, bueno, un estilo en particular. Entonces, la causa puede ser con el sí, el jacuzzi necesita una instalación especial, o debido a que el jacuzzi necesita una instalación especial, el evento, existe la probabilidad de que el único proveedor capacitado para hacer esta instalación se retrase. ¿Cuál sería el efecto, el impacto significativo que tendría en la entrega del jardín Zen? Entonces, quiero que pongas en práctica este metalenguaje en la identificación de tus riesgos una vez que hagas la planificación, para que luego la evaluación cualitativa y cuantitativa se pueda hacer mucho más sencilla. Vamos a la pantalla para que puedas observar en la plantilla un poco más. Tenemos la metodología y roles, tenemos la definición de probabilidad, la definición de impacto y los mapas de calor, tanto uno para amenazas como para oportunidades. Entonces, del cálculo que tú puedes hacer de la evaluación de impacto y probabilidad, tú vas a ir colocando aquí cada uno de tus riesgos, ¿no? Luego lo vas a ver en algunas imágenes de lo que hicieron mis alumnos en la vida real con sus proyectos y que también lo puedes aplicar acá. Yo he elaborado una matriz con la cual puedo justamente llevar mi plan de gestión de riesgos. Obviamente los primeros puntos de esta matriz tienen que ver con la planificación y con el proyecto, pero el segundo, que es el que hemos estado viendo, habla de esta identificación. En esta identificación yo tengo un ID que va con la letra O, si es una amenaza o una oportunidad, porque ya te había dicho de que los riesgos no necesariamente son negativos, todos. Hay algunos que son positivos y se pueden convertir en una oportunidad. Y tenemos la categoría, la RBS, que es la estructura de desglose de riesgo, la cual es importante para poder identificar dónde están la mayoría de esos riesgos. Por ejemplo, pueden ser riesgos externos que tengan que ver con algún proveedor o con algún cliente en particular. Luego de eso, ¿a qué producto están afectando? Porque si afectan al producto pueden impactar directamente en el propósito del proyecto. Y de ahí viene el metalenguaje que vimos hace un momento en pizarra, el cual está la causa, el evento y el efecto. La causa generalmente comenzando con la palabra sí, como lo vimos hace un momento en pizarra, el evento que se convierte en el riesgo, entonces, y el efecto que es qué podría ocurrir, ese supuesto como tal, ese impacto. Este metalenguaje te garantiza justamente que puedas identificar de dónde viene para poder escoger de manera clara el disparador y sobre todo cuál es ese efecto o ese impacto. Acá ya lo tenemos de manera completa y se leería así. Si no se detiene el documento de funcionalidades del usuario, entonces se realiza el desarrollo de ingeniería y podría ocurrir un retraso en el suministro de equipos de almacenamiento de datos. Hablando de este ejemplo en particular. Recuerden que en pizarras estábamos viendo sobre la remodelación de un patio, pero más allá del ejemplo, lo que yo quiero es que vayas
tomando esos tics para poder escribir de manera correcta estos riesgos. Obviamente, quién es el responsable de estos riesgos y el estado, en este caso, identificados. Categorizar el riesgo te permite ver si la mayoría de ellos tienen que ver con un proveedor externo para poder mucho más énfasis y foco en esas actividades o en esos proveedores. Ya tienes el riesgo escrito y categorizado y hay que tomar una decisión porque los recursos son limitados. No vas a poder atender todos los riesgos, así que tienes que priorizar y por eso vamos a utilizar la matriz de evaluación de probabilidad e impacto en haciendo un análisis cualitativo de tal manera que vamos a darle cierta priorización o cierta prioridad a esos riesgos. Ahora, una vez que ya tienes identificado y categorizado, tal como te lo mencionaba, es necesario hacer la evaluación de probabilidad de impacto. Esta evaluación tú defines la escala dentro de la planificación, qué significa 1, qué significa 5. En este caso 5 es el punto más alto de probabilidad y 5 también es el punto más alto de impacto, aunque en la planificación sí es necesario que definas este impacto que va al costo, a la calidad y al tiempo que representan dentro de su proyecto. Entonces, si recuerdas lo que vimos hace un ratito, dentro de la planificación es necesario que tú elijas claramente qué significa eso. Entonces, por ejemplo, estas son las 3 amenazas del ejemplo que estaba utilizando esta matriz, no del que te estaba enseñando en la pizarra con el metalenguaje. Yo hago la evaluación, me da un valor de riesgo de 5, me dice que es grave, me da un momento que es cuándo se va a desarrollar y luego se define con el valor monetario, que es la parte cuantitativa, que la vamos a ver en otro video con mucho más detalle. Pero ya esto lo vamos llenando en el mapa de calor, así como lo están haciendo mis alumnos, que lo vas a ver un poquito más adelante. Esto es lo que hicieron mis alumnos con sus propios mapas de calor. Y aquí es donde realmente se pone interesante, ¿sabes por qué? Porque cada uno evaluó de acuerdo a su propia planificación. De alguna manera todos tienen respuestas diferentes a sus riesgos en cada uno de esos proyectos. Por aquí te dejo algunos videos donde puedas ver todo el trabajo que han estado haciendo mis alumnos y que tú también lo podrías hacer en tus próximos proyectos. Recapitulando un poco en lo que hemos visto el día de hoy, aprendimos los 6 procesos involucrados dentro de la gestión de riesgos, de los cuales vimos de manera práctica 4. Uno de ellos todavía nos queda una partecita por atender. Te invito el próximo lunes a ver justamente esa clase en vivo sobre gestión de riesgos, en este caso análisis cuantitativo. Porque es verdad, ya sabemos cuáles son los que hay que dar prioridad, pero ahora necesitamos darle un valor monetario para que eso se convierta en una reserva de contingencia. Así que no te pierdas esa clase. Te invito a suscribirte a este canal para que estés pendiente, a dejar un comentario si tienes alguna duda, alguna pregunta o quieres que aborde algo más. Y sobre todo a ver todas las listas de reproducción que tengo sobre gestión de proyectos. Y siguiendo con esa recapitulación, hicimos la identificación, hicimos la categorización y la evaluación. Así que nos vemos en el siguiente video. Gracias, chao.